En las vastas llanuras y bosques de Sudamérica durante el Cenozoico, mucho antes de que los humanos pisaran el continente, reinaban unas criaturas que combinaban la elegancia de las aves con la ferocidad de los depredadores más temibles, las aves del terror, miembros de la familia Porusracidae, un grupo de aves carnívoras no voladoras que dominaron los ecosistemas durante decenas de millones de años como los cazadores más formidables de su tiempo. Estas aves, cuyos tamaños variaban desde especies relativamente pequeñas hasta gigantes que superaban los 2,5 metros de altura, desarrollaron una combinación única de características anatómicas que las convertían en máquinas de matar perfectamente adaptadas, con cabezas masivas equipadas con picos curvados como hachas, patas poderosas capaces de correr a velocidades sorprendentes y una inteligencia depredadora que les permitió mantenerse en la cima de la cadena alimenticia durante un periodo geológico asombrosamente largo. El origen de las aves del terror se remonta al Paleoceno, poco después de la extinción de los dinosaurios no avianos, cuando Sudamérica era una isla-continente separada de otras masas terrestres, un aislamiento que permitió la evolución de una fauna única y extraordinaria. En este mundo aislado, donde los mamíferos depredadores eran todavía pequeños y poco diversos, las aves del terror encontraron su oportunidad evolutiva, ocupando el nicho de superdepredadores que en otros continentes sería dominado por carnívoros mamíferos. Las primeras especies eran relativamente pequeñas, pero a lo largo de los milenios fueron aumentando en tamaño y diversidad, dando lugar a formas cada vez más especializadas y aterradoras. Para el Mioceno, algunas especies como Titanis bayeri incluso habían cruzado a Norteamérica durante el Gran Intercambio Americano, demostrando su increíble éxito evolutivo. La anatomía de estas aves era una maravilla de la evolución, cada rasgo meticulosamente adaptado para la caza. Sus cráneos, proporcionalmente enormes para estándares de aves, estaban diseñados para absorber los tremendos impactos de sus ataques, con un pico ganchudo que podía desgarrar carne con facilidad y fracturar huesos con un solo golpe. Estudios biomecánicos han demostrado que la mordida de las especies más grandes como Kelenken guillermoi podría rivalizar con la de los grandes mamíferos depredadores de su época, generando una fuerza suficiente para matar presas del tamaño de un caballo pequeño con un solo ataque preciso al cráneo o la columna vertebral. Sus cuellos, largos y musculosos, actuaban como poderosos resortes que amplificaban la fuerza de sus cabezas al estilo de un martillo, permitiéndoles golpear con una precisión y potencia devastadoras. Las patas de las aves del terror eran otra obra maestra de la ingeniería natural, combinando velocidad y fuerza letal. A diferencia de las aves corredoras modernas como los avestruces, que usan sus patas principalmente para huir, las extremidades posteriores de las porurácidas estaban adaptadas para la caza activa, con garras afiladas que podían usarse para sujetar a la presa mientras el pico hacía su trabajo mortal. Su estructura ósea sugiere que eran corredores capaces de alcanzar velocidades estimadas entre 50 y 60 km por hora en distancias cortas, lo que las convertía en perseguidoras implacables en las llanuras abiertas. Algunas especies más pequeñas posiblemente cazaban en grupos, acorralando presas como lo hacen hoy los lobos o los leones, una estrategia que habría multiplicado su eficiencia como depredadores. El repertorio de presas de estas aves era tan diverso como la fauna que las rodeaba. Desde pequeños mamíferos y reptiles hasta crías de los grandes herbívoros como los toxodontes o los litopternos, nada escapaba a su atención depredadora. Incluso se ha especulado que las especies más grandes podrían haber sido carroñeras oportunistas, robando presas a otros depredadores menores o disputando cadáveres con los marsupiales carnívoros que compartían su ecosistema. Su éxito fue tal que mantuvieron su dominio incluso después de que Sudamérica se conectara con Norteamérica y llegaran nuevos competidores como los felinos y cánidos, demostrando una adaptabilidad ecológica excepcional. La extinción de las aves del terror sigue siendo un tema de debate científico, pero coincide aproximadamente con los grandes cambios climáticos del Pleistoceno y la llegada de los primeros humanos al continente. Es posible que la combinación de un clima cambiante, la competencia con mamíferos depredadores más versátiles y la presión humana directa, ya sea por caza o por alteración de sus hábitats, haya creado una tormenta perfecta de factores que terminó con su reinado de más de 50 millones de años. Su desaparición marcó el fin de una era en la que las aves no eran solo criaturas del aire o presas vulnerables, sino los amos indiscutidos de los ecosistemas terrestres, demostrando que la naturaleza es capaz de producir formas de vida que desafían todas nuestras expectativas sobre lo que significa ser un ave. Hoy, las aves del terror viven en nuestra imaginación como símbolos de un mundo perdido, donde las reglas de la ecología eran diferentes y las aves caminaban como reyes entre mamíferos que hoy consideraríamos gigantes. Su estudio continúa revelando secretos sobre la evolución de las aves y los ecosistemas del pasado, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra es mucho más extraña y maravillosa de lo que podríamos haber soñado.
Desde los museos donde sus impresionantes esqueletos se erigen como testigos de su grandeza pasada, hasta las páginas de los libros de paleontología que intentan reconstruir su biología y comportamiento, las aves del terror siguen cautivándonos como los depredadores supremos de una América que ya no existe, pero cuyo legado sigue vivo en el registro fósil y en nuestra fascinación por los monstruos que una vez gobernaron el planeta.